En el primer capítulo del Sefer Bereshit, cuando nuestra bendita Torá describe la creación del ser humano, se produce una anomalía lingüística desconcertante para muchos. Se dice en el Sefer Bereshit capítulo 1, verso 26, «Y dijo Elohim, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza». ¿Por qué el Creador, que es uno, indivisible, infinito, habla en plural? ¿Acaso es que hay una pluralidad dentro de la divinidad? ¿Se está refiriendo a otros seres como él? ¿Es una trampa textual? ¿Qué será? Veamos. La respuesta, revelada en los planos más profundos de la mística judía, la Torá oral y la filosofía jasídica, es que este plural no indica ninguna división en Dios, sino que alude a una pluralidad dentro de su unidad perfecta, a una complejidad dentro de lo uno y único, una unidad que incluye todas las formas sin dividirse. El primer punto, el primer concepto que voy a tratar es el nombre Elohim, la multiplicidad contenida en la unidad. El primer nombre con el que aparece Hashem en la Torá es Elohim, un nombre que en hebreo es gramaticalmente plural, a diferencia de Hashem, que representa el tetragramatón y expresa la esencia divina trascendental. Elohim representa el aspecto inmanente de Hashem en la creación, la energía que ordena, que limita y estructura el mundo. Según el Zohar, Bereshit, volumen 1, 15b, Elohim es el nombre del Dios que se oculta en la pluralidad, es decir, la forma en que el uno se manifiesta en las muchas formas de la realidad, sin dejar de ser uno y único. El plural de Naaseh Adam es entonces una invitación mística a contemplar la paradoja divina. El Creador es absolutamente uno, pero en ese uno están contenidas todas las formas posibles del ser, tal como enseña el Tikkunei Zohar, Tikkun 70. Ata Echad, Beshimcha Echad. Tú eres uno y tu nombre es uno. Pero en ese nombre están contenidas todas las sefirot, todos los mundos y todas las posibilidades del ser. El segundo concepto es Naaseh, la consulta con las sefirot y los mundos superiores. Los sabios en Bereshit Rabbah 8.8 explican que Hashem habló en plural porque consultó con las huestes celestiales, con las fuerzas angélicas y con las sefirot antes de crear al ser humano, pero no porque necesitara su permiso o aprobación, sino para enseñarnos humildad y respeto por la colaboración incluso dentro de la jerarquía espiritual. El Rambán Nachmanides agrega que Naaseh implica que el hombre fue creado como un reflejo de múltiples fuerzas, una creación compleja que abarca los reinos inferiores, es decir, nuestros cuerpos, y los reinos superiores, que se traducen como nuestras almas. El ser humano no es solo materia animada, es un microcosmos, una criatura hecha en colaboración con todos los niveles de la misma creación. El Ari HaKadosh nos enseñó que las 10 sefirot participaron en la creación del hombre. Por eso dice Naaseh, porque la esencia divina se expresó en sus 10 canales, Keter, Jochma, Binah, Geburah, Gesed, Hod, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Para crear una criatura que contuviera toda la estructura del universo mismo en un microcosmos viviente. En otras palabras, el plural se refiere a las múltiples dimensiones divinas que convergen en el acto creador. El tercer concepto es Betzelem Elohim, a imagen de Dios. Pero, ¿a imagen de qué?
¿Acaso Dios tiene forma conceptual? El versículo no solo desafía por el hagamos, sino también es complicado porque dice a nuestra imagen, Betzalmeinu. ¿Qué significa esto, queridos alumnos? Si Dios no tiene cuerpo y tampoco tiene forma. La respuesta cabalística es que Tselem no alude a formas físicas. Quitémonos este concepto de nuestras mentes. El Tselem es una estructura espiritual. El Ramjal, en Daat Tevunot, nos enseña que el ser humano fue creado a imagen de la estructura divina. Ustedes se preguntarán, ¿qué estructura divina? ¿Cómo es esto? Bien, con libre albedrío, con capacidad de creación, con capacidad de compasión, con capacidad de ejercer juicio, con capacidad de conexión, de palabra y con conciencia. Como la Sefirot, así es el alma humana. En palabras del Midrash Tanjumá Pekudei capítulo 3 se nos dice: así como el santo bendito sea su nombre llena el universo, el alma llena el cuerpo. Así como él, es decir, así como Hashem ve sin ser visto, así también el alma humana. Este reflejo espiritual es el Tselem Elohim, la chispa divina que mora en cada ser humano, sea judío o no judío. Y esta chispa le permite al ser humano actuar como un partner, como un socio en la creación. Pero este reflejo no implica que Hashem es como nosotros de manera física, queridos alumnos. Él no tiene dos ojos, no tiene nariz, no tiene boca, sino que nosotros tenemos la capacidad de aspirar a ser como su semejanza moral. Ahora bien, ¿Dios es plural? Absolutamente no. Entonces volvamos a la pregunta crucial. Si Dios es plural, entonces hablamos de una equivocación teológica en nuestro estudio. Pero si no es plural, entonces Dios es uno, radicalmente y absolutamente uno y único. Pero hay que decir que esa unicidad no es simple como una línea, sino más bien esa unicidad es rica como una sinfonía. No es una uniformidad, sino una unidad que integra toda la diversidad posible. Tal como dice el Sefer Haikarim de Rabbi Yosef Albo, Ma'amar 2, la verdadera unidad de Hashem no es la ausencia de partes, sino la raíz de todas las posibles diferenciaciones sin ser diferenciada. El plural Naaseh no implica que hay más de un Dios, sino que el uno y único Hashem Yitbaraj se manifiesta en una pluralidad sin dividirse. Es una pluralidad funcional dentro de una unidad esencial. Tal como la luz blanca se puede descomponer en colores del arco iris, pero sigue siendo una y única. Ahora bien, ¿qué implicaciones místicas conlleva esto? Bueno, esto significa que el hombre también es un reflejo del cosmos. Nace Adán es también un eco cósmico, porque nos recuerda que el ser humano fue creado no solo por Hashem, sino también en colaboración simbólica de todas las fuerzas del universo. Por eso el ser humano tiene la capacidad de elevarlo todo o de echarlo a perder todo, de corromperlo. La frase "a nuestra imagen" implica que cada persona lleva dentro de sí las semillas de la Sefirot, la imagen divina y el mapa del cosmos espiritual. La misión del ser humano es actualizar ese potencial y convertirse en un reflejo activo de lo divino.
revelando así a Dios desde adentro de sí mismo hacia afuera. En conclusión, esto representa la unidad que contiene a todos. El plural en boca de Hashem no revela una debilidad teológica como muchas religiones mentirosas tratan de hacer ver, o tratan de modificar, o tratan de sacar de contexto. El plural en boca de Hashem representa una profundidad existencial. Nos muestra que la unicidad divina no teme al misterio, ni a la complejidad, ni a la inclusión. Y nos enseña que como criaturas hechas a su imagen, también estamos llamados a integrar nuestra propia pluralidad interior en una unidad viva y santa. ¿Por qué? Porque en el fondo el mensaje de Naaseh Adam no es solo un relato de cómo fuimos creados, sino un mandato. Hazte hombre, conviértete en aquello para lo cual fuiste soñado por el uno y único. Reúne tus fragmentos y sé uno como Él es uno. Ese es el mandato, queridos alumnos. Y así como Hashem dijo, hagamos al hombre, hoy, en cada instante, el alma nos está diciendo, hazte tú mismo a su imagen en su nombre para su luz.